Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En este vídeo seguimos contando otros grupos de protozoos parásitos bastante interesantes en las infecciones a los seres humanos. Los protozoos ciliados son aquellos como el Balantidium coli. Suele producir un cuadro similar a la amebiasis, que hemos visto ya previamente en otros vídeos, pero en concreto las formas de vida de la Balantidium coli son los trofozoitos, que presentan una boca primitiva como citostoma, dos núcleos, uno grande, que es el macronúcleo, y otro pequeño, el micronúcleo, implicados en la reproducción, vacuolas y cilios. El quiste es una forma infectante, normalmente que es esférica. Se reproducen por tanto sexualmente mediante conjugación y es el protozoo de mayor tamaño y el único ciliado que parasita el intestino grueso de los humanos. Su ciclo biológico es por tanto monoxeno o directo. Comienza con la ingestión de quistes infecciosos patentes en aguas y en alimentos contaminados y el proceso de exquistación se produce en el intestino delgado, mientras que la colonización de los trofozoitos ocurre en el intestino grueso. Sí que puede producirse una invasión de la pared incluso del colon y los quistes maduros o infectantes salen al exterior por las heces y con la mala contaminación del agua y los alimentos es como llegan al siguiente individuo. Manifestaciones clínicas que aparecen pues serían normalmente procesos asintomáticos o que somos portadores y no lo sabemos. La disentería balantidiana o balantidiasis aguda es cuando aparecen personas inmunodeprimidas y puede presentarse con dolor, heces líquidas con sangre y pus, pérdida de peso y vómitos. Si no se trata puede incluso terminar en una perforación del colon dando úlceras. La diarrea balantidiana o balantidiasis crónica es sintomatológica digestiva variada y puede presentarse en episodios de diarrea con o sin moco de sangre, estreñimiento y dolor abdominal. El cuadro invasivo extraintestinal es muy infrecuente. El diagnóstico siempre se hace por coprología con los trofozoitos en heces líquidas y quistes en heces formes. Es un patógeno básicamente cosmopolita y reservorio en cerdos y monos con zoonosis. La transmisión, como digo, es por vía fecal-oral y las epidemias asociadas a la contaminación de aguas por heces porcinas o el contacto con cerdos, que también puede ser un factor de riesgo. La higiene personal y las condiciones sanitarias como el control de aguas y alimentos no contaminados es lo más importante como profilaxis. Y el tratamiento mediante las tetraciclinas o, en su caso alternativo, como el iodoquinol o metronidazol. Los grupos también muy interesantes que podemos estudiar ahora son los apicomplexos o coccidios. El zoito de los apicomplexos normalmente presenta una zona apical con un sistema de orgánulos como los micronemas, rhoptrias y un anillo polar anterior que producen sustancias que favorecen la penetración hacia las células del hospedador. Así podemos hablar de los coccidios intestinales como el Cryptosporidium parvum o el Cryptosporidium hominis. Son formas de vida que tienen el ooquiste como forma de resistencia que contienen 4 esporozoitos, el esporozoito que es la forma sexual parásita del epitelio intestinal, el microgameto que es la forma sexual masculina y el macrogameto que es la forma sexual femenina. El merozoito es la forma vegetativa. De manera que el ciclo biológico comienza con la ingestión del ooquiste, forma infectante y de resistencia que se presenta normalmente en aguas y alimentos contaminados. En el intestino ocurre la enquistación y liberación de los cuatro y liberación de los 4 esporozoitos que se unen a la superficie del epitelio intestinal, produciendo así la esquizogonia, transformándose en merozoitos, y de ahí cuando los merozoitos se transforman a gametos macro y microgametos,
se unen y generan nuevamente los oquistes maduros e infectantes que salen por las heces. Las manifestaciones clínicas son normalmente que suele ser una enfermedad asintomática y en aquellos inmunocompetentes la incubación dura de 5 a 14 días, con una diarrea aguda autolimitada que al final es cuidarse la deshidratación y la pérdida de peso, posiblemente diseminación extraintestinal mediante el pulmón, el hígado o el páncreas. Y los inmunodeprimidos y los niños, que son los que pueden llegar a dar diarreas crónicas, extensión del colon, apéndice y estómago, o en aquellos pacientes que tienen VIH que pueden darse con una infección diseminada hacia el pulmón. El diagnóstico es coprológico, normalmente por una eliminación intermitente de oquistes que se puede ver en varias muestras, entre ellos en las heces con las técnicas de Ritchie, modificadas con el formol éter, o de Sider, que son la flotación con azúcares. Los oquistes con la fórmula de 0x4 tienen la tinción ácido resistente de King-Young en frío o Zinsel modificada, con ambos que se obtienen en oquistes de color rojo. Y la tinción fluorescente de auramina, rodamina, que también busca los oquistes en el pulmón y en los esputos, cuando se sospecha de una infección extraintestinal. Por otro lado, tenemos que para los inmunodiagnósticos utilizamos la inmunofluorescencia indirecta, los ELISAs por anticuerpos en suero y la detección de antígenos en las heces. La epidemiología es la distribución universal del reservorio animal mediante la zoonosis. La vía de transmisión es vía fecal-oral por el consumo de agua y alimentos contaminados. Normalmente el patógeno entérico más frecuente que aparece en las mortalidades elevadas o en pacientes, como digo, inmunodeprimidos, y los factores de riesgo son la terapia inmunosupresora, la desnutrición, infecciones víricas o deficiencia en inmunoglobulinas en general. La profilaxis es una buena higiene personal y en grupos de riesgo pues tener todavía un poquito más de cuidado, además de tener cuidado sobre todo del agua bebida y de la comida que viene del ganado y demás. Tratamientos para los inmunocompetentes, normalmente lo que se utiliza es la nitazoxanida, y en aquellos inmunodeprimidos también. Lo que pasa que además en los inmunodeprimidos hay que utilizar si acaso paromomicina o cotrimoxazol y tener una especial hidratación y nutrición un poquito más persistente que en los anteriores. Otro de los grupos importantes es la cistoisospora, Antecisospora belli, ¿vale? La cistoisospora belli o isospora belli, según como la encontréis, presenta los oquistes presentando una cubierta esporoquística o esporoquiste y salen de las heces inmaduros, pero también van a producir una división del cigoto en esporoblastos y división, por tanto, del esporoblasto a los esporozoitos. Los oquistes siguen una fórmula de 2x4 y contienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. El ciclo biológico es similar al que habíamos visto antes en Cryptosporidium, pero no hay autoinfección, sino que son 2 esquizogonias. La causa es una diarrea autolimitada en inmunocompetentes y en pacientes inmunodeprimidos puede causar una diarrea un tanto más acuosa, más grave y, por tanto, es un parásito oportunista. Su vía de transmisión es una vía fecal-oral por agua y alimentos contaminados, y la tinción de Zinsel modificada como la tinción de King-Young, también conocida así, o la flotación de Sider o la tinción de Giemsa son bastante importantes para el diagnóstico. El tratamiento es el cotrimoxazol, que hemos comentado ya varias veces, y tendríamos por otro lado otro tipo de Ciclospora cayetanensis, que es un tipo de parásito que aparece como un oquiste esférico de 2x2 en su fórmula, contiene 2 esporoquistes, por tanto, con 2 esporozoitos cada uno. Produce diarrea inmunolimitada en inmunocompetentes, en inmunodeprimidos, diarrea grave que puede cronificar. La distribución mundial normalmente lleva una vía de transmisión fecal-oral importante y el diagnóstico se suele dar como en los casos anteriores, pero además tenemos también que los oquistes de la ciclospora emiten fluorescencia cuando se observan a microscopio de luz ultravioleta. Así que nos ayuda a identificarlos muy bien. Y se utiliza también el cotrimoxazol como tratamiento. Sarcocistis spp es otro tipo de patógeno que vamos a encontrar como parasitosis llamada de sarcocistosis,
porque es una zoonosis producida por varias especies del género Sarcocystis, principalmente Sarcocystis sui hominis y Sarcocystis bovi hominis. Capaces de realizar parte de su ciclo biológico en el intestino, durante la infección actúan dos tipos de hospedadores, el intermediario y el definitivo. En el caso de la infección por el Sarcocystis sui hominis o el Sarcocystis bovi hominis, el humano actúa como el hospedador definitivo y el cerdo o la vaca como hospedadores intermediarios, respectivamente, del Sarcocystis lindemani, que se distribuye por todo el mundo y afecta a varios animales que actúan como hospedadores definitivos, por ejemplo, las ovejas, las vacas o los cerdos. Tanto si somos nosotros como si son el cerdo o la vaca, el hospedador intermediario normalmente se infecta al ingerir los oquistes maduros eliminados por las heces del hospedador definitivo, de manera accidental por agua o alimentos contaminados. Así, el hospedador definitivo adquiere la infección al ingerir esta carne contaminada con los quistes tisulares o con bradizoitos de esos animales infectados, en el caso del ser humano, y las características similares a las Toxoplasma gondii, que ya hablaremos de ella ahora, son bastante similares, insisto. O quistes con formulación de 2x4. La enfermedad intestinal normalmente produce náuseas, dolor abdominal y diarrea, y también hay que decir que es posible encontrar miositis, tumefacción de los músculos, disnea y eosinofilia. El ciclo, por tanto, es indirecto, que no directo, ¿vale? Porque presenta, como digo, un hospedador intermediario y no existe tratamiento específico, no obstante, para esta sarcocistis. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.